nos van a llamar la atención, nos va a corregir, pero no es tanto el pastor o los hermanos. Es Dios el que nos quiere ir corrigiendo. Y veamos lo que dice Proverbios capítulo 15, versículo 32. Dice, el que tiene en poco la disciplina, menosprecia su alma, mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. Ciertamente, como les decía, a muchos no nos gusta que vengan y nos digan, es que estás haciendo mal en esto. Oye, es que mira, estás haciendo esto y a la vez luego como que ponemos una actitud de molestia o defensiva. Pero debemos de aprender también a escuchar, aunque a veces nos moleste, y reflexionar realmente, meditar si vengo haciendo algo mal delante de Dios. Y creo que cada uno de nosotros pues tenemos entendimiento y sabiduría y sabemos cuando realmente la venimos regando. Y aquí vemos algo precioso y maravilloso que dice, el que tiene en poco la disciplina, menosprecia su alma. Si tú y yo no aceptamos la disciplina, la corrección, la exhortación, estamos menospreciando aún nuestra alma que pueda irse al infierno, se pueda perder por no corregir lo que vengo haciendo mal delante de Dios. Entonces debemos de ser hombres sabios, mujeres sabias, entendidos en el Señor, de que cuando viene una disciplina, una corrección, una exhortación a nuestra vida, a nuestros comportamientos, seamos mansos para aceptarla, porque también debe de haber una disciplina dentro de la congregación. ¿Cuántos no hemos sido testigos o hemos escuchado de casos en congregaciones donde se está permitiendo ciertas situaciones? Yo me he enterado de casos donde pues el pastor está en adulterio con la de alguna de la alabanza o con alguna hermana de alguna al otro lado y aún así siguen ministrando. O están en otro pecado y aún así siguen ministrando. Y eso no puede ser, tiene que haber una disciplina. Tiene que sentarse, aún fuese el pastor, se tiene que sentar por un tiempo y se tiene que restaurar al hermano o a la hermana. Tiene que haber un tiempo de restauración para que pueda volver a ministrar. Entonces, vamos a ver un caso muy fuerte que lo menciona en las escrituras y eso es en 1 Corintios capítulo 5 y vamos a leer del 1 al 13. Yo se los voy a leer en la traducción al lenguaje actual. Esta vez voy a ocupar esa versión para estos versículos porque pues está un poco más entendible. Y fíjense lo que dice la escritura. Incluso el título menciona ahí disciplina en la iglesia. Dice, ya todo el mundo sabe que uno de ustedes está viviendo con su madrastra, como si viviera con su esposa. Eso está muy mal. Ni siquiera los que no son cristianos hacen algo así. Y ustedes se sienten orgullosos de esto, cuando deberían estar avergonzados y haber echado de la iglesia a ese hombre. Fíjense, ahí me detengo un poquito, hermanos. Muchas veces hay muchos casos donde hermanos se van de las congregaciones, se salen de las congregaciones, porque a veces los pastores llegan a tomar medidas de sacarlos de la congregación porque están en pecado. Hay otras veces que no es nada más por eso, ¿no? Hay otras veces que a lo mejor se salen porque pues, también o el pastor está en pecado y no se sienta, no es restaurado y, y no acepta la disciplina y se tienen que salir también los hermanos, no pueden estar en un lugar así cuando ven que el pastor o alguno de los, digamos, la cabeza está fallando, pues no pueden estar tampoco así. Si está de orgulloso el pastor y no quiere sentarse para ser disciplinado, corregido y restaurado en el amor de Cristo, pues también no pueden estar así los hermanos, ¿no? Hay muchos casos, ¿no? Por los que unos hermanos se pueden salir. Pero cuando se salen porque están siendo, muchos dicen, es que me está atacando el pastor que no sé qué, pero ya cuando uno investiga
y ve que la situación de los hermanos que es que estaban en pecado y por eso es que los sacaron, porque los estaban exhortando, los estaban corrigiendo, les estaban diciendo tienes que hacer esto, tienes que hacer otro y no lo hacían, llega un momento que uno tiene que tomar la decisión de sacarlos de la congregación, porque si no viene a tolerarse el pecado. Desgraciadamente en la actualidad vemos en las iglesias cristianas mucha tolerancia al pecado dentro del ministerio. Llámese pastor, llámese los hermanos que ministran alabanza, llámese el diaconado, los sugieres, los ancianos, los de la escuela dominical, el quien sea. Desgraciadamente se ha dado en este tiempo que se ha escuchado tantas cosas, hermanos, de que ya cayó en pecado, que está en pecado y aún así está ministrando y esto y lo otro, y tantos problemas que se suscitan dentro de la congregación. Y desgraciadamente se está tolerando el pecado cuando no se toma una medida disciplinaria dentro de la congregación. Si nosotros nos vamos afuera al mundo, si tú cometes una falta dentro de un trabajo, obviamente vas a tener una reprensión, una repercusión. Si tú vas a la escuela y cometes una falta, vas a obtener un castigo o hasta una suspensión. A donde quiera que tú vayas afuera, si tú entras en un desorden y cometes una falta, vas a tener una repercusión. ¿Por qué la iglesia tendría que ser la excepción? No, al contrario, todavía debemos de ser más disciplinados y más estrictos con el comportamiento dentro de la iglesia. Por eso es que hay veces que se tienen que tomar medidas. Y fíjense lo que dice aquí la palabra, nos está hablando Pablo que había un caso impresionante dentro de la iglesia de Corintios. ¿Qué sucedió? Que uno de los hermanos estaba en fornicación con la esposa de su padre, con su madrastra. Fíjense qué caso tan grave. Y lo estaban tolerando. Por eso es que Pablo les dice, está muy mal. Ni siquiera los que son cristianos hacen algo así. Y fíjense lo que les dice en el versículo 2. Y ustedes se sienten orgullosos de esto, cuando deberían de estar avergonzados y haber echado de la iglesia a ese hombre. ¿Por qué? Porque ya sabían la condición de este hombre y no estaban haciendo nada los hermanos. No lo reprendían, no lo exhortaban. Y si lo hacían, lo seguían tolerando porque él seguía viviendo igual. ¿Y Daniel, qué dice perdón, Pablo? Sí. Daniel, perdón, el versículo cuál era, perdón, perdón. Primera de Corintios capítulo 5 del 1 al 13. Del 1 al 13. Ajá. Ah, gracias. Entonces, debemos de ver que estaban tolerando esta situación, hermanos. Estos hermanos de la iglesia de Corintios estaban tolerando esta situación de pecado y era un pecado tremendo. Pero sabemos que pecado es pecado, pero esto ya era una inmoralidad sexual de una manera grande y lo sabían. Y no habían hecho nada por llamarle la atención a este hermano. Y si lo hacían, seguían tolerando que fuera la congregación. Y fíjense, vamos a seguir leyendo. Dice, yo aunque estoy lejos, siempre me preocupo y pienso en ustedes. Así que la próxima vez que se reúnan, hagan de cuenta que estoy con ustedes. Y recuerden que tienen el poder y la autoridad del Señor Jesús. Por eso de parte de Jesucristo les digo que ese hombre es culpable y que deben entregarlo a Satanás. Ahí me detengo otro poquito, hermanos. Desgraciadamente también en la iglesia de la actualidad, ¿cuántas veces no escuchamos? No juzgues al hermano, no juzgues al siervo de Dios, no juzgues esto. Aquí Pablo, en la traducción de la Reina Valera 1960, dice, yo ya juzgué al hermano. Dice, y lo considero culpable y debe ser entregado a Satanás. O sea, tienen que sacarlo de la congregación, no puede estar ahí, ya no puede venir a reunirse. Eso es lo que dijo Pablo, en pocas palabras. Yo ya juzgué al hermano. A ver, ¿dónde dice que no se juzgue en la palabra de Dios? Dice la palabra de Dios que debemos de juzgar con justo juicio, que es conforme a la palabra de Dios. Si este hermano, conforme a la palabra de Dios, estaba en pecado, Pablo y todos los demás hermanos tenían el derecho de juzgarlo. Obviamente no para condenarlo. Aquí sí ya hubo una sentencia en el aspecto de córranlo, sáquenlo.
¿Por qué? Porque el hermano no quería ser disciplinado, no cambiaba su comportamiento. Entonces, tuvo que ser sacado. Si viene una persona, si nosotros dentro de la congregación llega a haber, digamos, un caso donde alguien cayó en pecado, lo vamos a exhortar primeramente, les vamos a advertir, le vamos a decir, hermano, mira, caíste en pecado, estás mal delante de Dios, arrepiéntete, conforme a lo que dice la escritura, no conforme a lo que digo yo, conforme a lo que dice la escritura. Y vamos a ayudarte a restaurarte, hermano. Vamos a estar orando por ti, vamos a estar al pendiente de ti y vamos para adelante, hermano. Pero si ese hermano sigue y sigue y sigue y le vale la disciplina, la exhortación, llega un momento que, hermano, adiós. No tienes por qué estar aquí. Si el hermano acepta la exhortación, es restaurado, gloria a Dios, ya ganamos a un hermano para el Señor, ¿no? Porque se arrepintió y lo vamos a ayudar a levantarse, para que no se confunda. Entonces, que no se puede juzgar, se debe de juzgar dentro de la congregación cuando estamos cayendo en una situación de pecado para restauración o incluso para, ahora sí como se dice, excomulgarlo. Y les voy a ser honesto, a mí aquí dentro de la congregación yo he tenido casos que la verdad he tenido que expulsar, hermanos. ¿Por qué? Porque no aceptan la exhortación, no aceptan la disciplina y no quieren hacer lo correcto delante de Dios. Y fíjense lo que dice la palabra. De ese modo, aunque Satanás destruya su cuerpo, su espíritu se salvará cuando vuelva al Señor Jesús. No está bien que ustedes se sientan orgullosos de esto. Seguramente saben que basta un poco de levadura para hacer crecer toda la masa. Ahí me detengo otro poco, hermanos. Por eso es que es necesario a veces, ahora sí que sacar de la congregación a una persona que está en pecado y no quiere ser restaurado, no acepta la exhortación y sigue en su pecado. ¿Por qué? Porque al rato contagia a otros. Y va a empezar un desorden, imagínense un desorden. Ah, pues es que ese hermano le están tolerando lo que está haciendo. Ah, pues yo también voy a fin toleran lo mío. Ahora entonces yo voy a hacer también lo mismo o otra cosa, pero ahora que se aguanten. Si me estén llamando la atención y como a él no le hacen nada y no lo disciplinan, entonces pues yo también lo voy a hacer. Por eso es que debe de haber una disciplina y un orden dentro de la iglesia. Y es algo que les debo de decir con todo el corazón, hermanos, que nos dice la palabra y lo leemos al comienzo con la cita de Proverbios 15, versículo 32, que debemos de ser entendidos, que debemos de aceptar la corrección, la disciplina, la exhortación. ¿Para qué, hermanos? Para ser salvos, para ser transformados por el Señor, para llevar un orden. No sé si recuerdan que una vez les di un estudio acerca del trigo y la cizaña. Y cómo es la cizaña y el trigo son idénticos. Pero resulta que la cizaña es algo venenosa que contagia al trigo. Cuando está cerca del trigo, lo contagia, lo envenena. Y eso es algo que puede suceder dentro de la congregación con una persona, un hermano, a la cual se le está tolerando el pecado. Y debemos de ver que aquí dice, seguramente saben que basta un poco de levadura para hacer crecer toda la masa. Y después vendría todo un desorden. Y ahora para corregirlo, hermanos. Imagínense, para corregir una situación así, debe de ser muy, muy pesada. ¿Por qué? Porque ya ese ya contagió a otro. Y ese otro contagió a otro y empieza un contagiadero, hermanos, a tal grado que se arma un desorden dentro de la congregación. Y es algo que nosotros debemos de aprender a aceptar cuando hay disciplina, cuando hay exhortación, una llamada de atención, cuando es bíblicamente, hermano, sustentado. ¿Para qué? Para nosotros corregir y tengamos un espíritu, un corazón manso para aceptar la disciplina. A lo mejor al principio, claro, nos va a doler porque a nadie nos gusta que nos llamen la atención. Pero realmente meditar y decir en qué esto sí vengo fallando. ¿Saben qué, hermanos? Ayúdenme, oren por mí, ayúdenme a ser restaurado. Ah, claro que sí, hermano.
Claro que sí, hermana. Entonces, debemos de estar al pendiente de todo eso. Vamos a seguir leyendo. Dice, por lo tanto, dejen de pecar. El pecado es como levadura vieja que a todos echa a perder. Si dejan de pecar, serán personas nuevas, como los panes nuevos y sin levadura que se comen en la Pascua. Nuestra nueva vida es como la fiesta de la Pascua. Nuestro Cordero de la Pascua es Cristo, que fue crucificado en la cruz. Nosotros somos como el pan de la fiesta y debemos ser como el pan sin levadura, es decir, sinceros y honestos. No seamos malos ni hagamos daño a nadie, pues seríamos como el pan que se hace con levadura vieja. En la carta que les escribí antes, les ordené que no tuvieran nada que ver con las personas que tienen relaciones sexuales prohibidas. No quise decir que se apartaran totalmente de ellas, pues para no juntarse con personas así, ustedes tendrían que salir de este mundo. No podrían apartarse totalmente de los que siempre desean más de lo que tienen, o sea, los avaros, ni de los ladrones, ni de los que adoran a los ídolos, ni de los borrachos o de los que hablan mal de los demás. Lo que quise decir fue que no deben de tener amistad con los que dicen que son cristianos, pero en realidad son unos malvados. Con personas así, ni siquiera deben sentarse a comer. Fíjense lo que está diciendo ahí la palabra de Dios. Yo les voy a platicar un caso que sucedió aquí en la congregación. Había dos parejas de hermanos que ya llevaban tiempo congregándose con nosotros, pero están viviendo juntos, ya tenían incluso hasta hijos y no se habían casado, hermano. Entonces se habló con ellos, les platicamos, les dijimos, tienen que casarse por esto, por esto, por esto, por esto. Les vamos a dar un tiempo. Porque les dijimos, ya viven juntos, ya tienen hijos, están llevando una vida matrimonial, cásense, porque si no están en fornicación delante de Dios. Entonces, se habló con ellos, se les dio cierto tiempo, pasó el tiempo, volvimos a hablar con ellos, no hicieron caso, les dije, saben, un día les llamé, dije, tienen que venir, hablé con ellos y les dije, ya se les habló, ya se les llamó la atención, se les exhortó a que se casen, no han querido obedecer, ya no pueden estar viniendo a la congregación. ¿Por qué? Porque si no al rato van a hacer un desorden, todos se lo sustentamos bíblicamente, ustedes ya lo saben, ya lo leyeron, no quieren obedecer, no pueden ya estar aquí. Porque están en pecado y no se puede tolerar esa situación porque al rato otros vamos a tener que tolerar la situación de otros y no es así. Dios no quiere eso. Por eso dice aquí Pablo, dice, estén sin pecar. Sabemos que no somos perfectos, pero aquí vemos que el pecado no lo quieren dejar. Una cosa es que nosotros digamos, sí, no y fallé, pero otra cosa es que diario lo venga haciendo, diario lo venga haciendo, diario, 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 diario. Ya soy esclavo del pecado. Entonces ahí es una situación diferente. Y se fueron los hermanos, después de cierto tiempo, después me hablaron y resulta que ya se habían casado, pero pues dejaron de congregarse. Y ya también uno, aunque uno está ahí llamándoles la atención y todo eso, pues también uno ya no puede estar ahí, ahora sí que rogándoles para que hagan lo correcto delante de Dios. Ya cada quien es sabio, entre comillas, para saber lo que hace. Pero hay algo bien importante aquí, hermanos. Debemos de aceptar cuando somos exhortados. Meditemos. Ahora sí que veamos y todo lo que nos están, cuando nos llaman la atención, cuando estamos siendo exhortados a través de algún hermano o del pastor, con la palabra de Dios, y si estamos fallando, tengamos que corregir eso. Y lo vamos a hacer con amor. Desgraciadamente muchos lo toman así, es que me está juzgando como si usted fuera perfecto, ¿no? No, no somos perfectos, pero si estamos tomando esa exhortación, esa disciplina hacia la vida de alguien, es porque le amamos y no queremos que esté cayendo en pecado y no lo estamos juzgando para condenarlo, lo estamos juzgando para que sea restaurado. Por ello es que hay que recibir la exhortación, hay que recibir la corrección, un llamado de atención,
para ser entendidos. Lo leímos claramente en Proverbios. Y aquí hay otra de las cosas. Si nosotros vemos y conocemos hermanos, como dice aquí Pablo, que son avaros, que son fornicarios, que son idólatras y todo eso, y se dicen que son cristianos y no dejan ese pecado, ¿qué dice la palabra? Ni siquiera se sienten con ellos a comer. ¿Por qué, hermanos? Porque los van a contaminar a ustedes. Preferible alejarse, aunque te, ay, que pues qué payaso, ¿no? Pues qué sagón, tú sí muy santo, santo, santo. No, aunque te digan eso, lo que menos importa es lo que te diga. Tú cuídate de no ser contagiado, de que esa levadura no te leude a ti, de que esa cizaña no envenene el trigo. Mejor de lejitos, de lejos. Y lo dice aquí Pablo. Es bien clara la palabra. No está diciendo, sí, sí, júntate, toléralos un poquito. Dice, ni siquiera se sienten a comer con ellos. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo en algún momento te va a contaminar y te va a perder. Va a hacer que te pierdas. Vas a entrar en aflicción. Vas a entrar en tribulación y vas a tener una de problemas, hermanos. Y por ello es que es bien importante tener mucho cuidado incluso con qué hermanos nos estamos juntando. Si tú conoces un hermano o una hermana en Cristo que está en una situación de pecado, exhórtale, llámale la atención en el amor de Cristo. Si ves que no se quiere alejar de esa situación, pues hay veces que es mejor tomar distancia, porque lo dice la palabra de Dios, y seguir orando por ellos, seguir orando por ellos en nuestra intimidad con el Señor. Y el Señor que ya vaya tratando con ellos. Y aquí vemos algo bien claro. Pablo lo sacó, les dijo, sáquenlo de la iglesia, sáquenlo de la congregación. Y fíjense, la iglesia de Corintios fue una iglesia bien bendecida, hermanos. Ellos recibieron todos, era una iglesia que tenía todos los dones del Espíritu Santo manifiestos en su vida. Cada uno ministraba de diferente manera y tenía los dones y la presencia del Espíritu Santo. Era una iglesia llena de bendición, pero también cayó en un desorden, en un tremendo desorden. Y por ello es que Pablo, a través de sus cartas, empieza a corregirlos en el amor. Fíjense lo que dice el versículo 13, dice, a mí no me toca juzgar a los que no son de la iglesia. Ya Dios los juzgará, pero ustedes sí deben juzgar a los de la iglesia y hacer lo que dice la Biblia. Echen lejos de ustedes al pecador. Ahí está otra confirmación de que debemos de juzgar dentro de la iglesia. Debemos de ver lo que sucede dentro de la iglesia para corregir, para restaurar, más no para condenar. El que ya condena y decide esa situación es Dios. Pero sí debemos de ver, a ver, este hermano está fallando en esto, vamos a llamar la atención conforme a las escrituras, porque las escrituras dicen que lo que está haciendo está mal. Vamos a llamarle la atención. Vamos a corregirle en el amor de Cristo. Hermano, te lo estamos haciendo para que te restaure el Señor. Y nosotros te vamos a ayudar para que seas restaurado. Vamos a estar orando por ti, vamos a estar en ayuno. Tú, vamos a estar apoyándote, pero tú también pon la parte. Y si es que quieres arrepentirte de corazón, ¿no? Pero cuando nosotros, alguno de ustedes, aún yo, recibamos una reprensión, una llamada de atención, de disciplina y todo eso, meditemos, tengamos un corazón manso, hermanos, para aceptar la corrección, incluso para aceptar la disciplina. Hay veces que va a ser necesario, si alguien cae en pecado, ¿sabes qué? Siéntate un ratito, vas a estar, no vas a poder participar, por ejemplo, si eres de la alabanza, pues no vas a poder participar en la alabanza hasta que seas restaurado por el Señor, y el Señor nos indicará el tiempo adecuado para que vuelvas a incorporarte. Cuando el Señor diga, ya está listo, ya está lista. Entonces, debemos de ser mansos de corazón para recibir la disciplina, la corrección, la exhortación, para que no lo tomen siempre a mal, hermanos.
Debemos de ser muy maduros espiritualmente en esa parte. Es algo que le falta mucho a la iglesia en ese aspecto. Una madurez espiritual para aceptar la corrección, para decir, sí, la regué, reconozco que la regué, que no era así, que me equivoqué en mi actuar, en mi forma de hablar, en mi forma de pensar, en varias cosas, sí, la regué. Ayúdenme, hermanos. Eso es lo que necesitamos. Es lo que necesita también la iglesia. Porque podría decir, oye, ¿sabes qué? Mira, dijiste esto y esto y esto y esto y esto. No me gustó. Y conforme a la escritura no está bien lo que estás diciendo. Ah, bueno, ¿sabes qué? Sí, es cierto. Perdóname, discúlpame. No pensé que lo hubiera hecho mal, ¿no? Y discúlpame si lo hice mal y esto, voy a ser corregido, ¿no? Pero ya, por ejemplo, aquí era un caso tremendo. Pero les voy a ser honesto, no está lejos de la realidad, hermanos. Si cada uno contara muchas cosas que uno conoce o se ha enterado o ha visto en otras congregaciones, dice uno, hijos, la verdad, pero no podemos tolerar el pecado. Es algo muy importante, no se puede tolerar el pecado y en la iglesia debe de haber disciplina, debe de haber un orden, aún con el pastor. Si yo como pastor cayera y cayera en un pecado, tendrían que llamarme la atención, tendrían que disciplinarme, tendría que sentarme y estar sentado para ser restaurado hasta el momento que el Señor diga, adelante, puedes regresar a ministrar. Esto es para todos. No nada más es para para el pastor está exento. No, todos entramos a esa disciplina, a ese orden de Dios. Porque es un orden para Dios. Recuerden que la iglesia es el cuerpo de Cristo y todos debemos de estar en orden, en orden. Entonces, cuando uno de nosotros le llame la atención a uno de ustedes por alguna cierta circunstancia que está mal, reciban con mansedumbre la exhortación si ustedes realmente saben que están haciendo mal. Si también se les está mostrando la palabra y saben que están mal, sean mansos. No se molesten, no nos molestemos, seamos mansos y reflexionemos y digamos, a ver, déjame pensar, déjame meditar lo que tú me estás diciendo. Y siendo sinceros, pues a veces uno dice, sí, sí la regué. Por ejemplo, hay veces que a mí mi esposa me dice, oye, veo este detalle, que estás haciendo mal. Y a veces yo me quedo así como que, a ver, a ver, a ver. A la vez no, como que no me gusta, ¿no? Pero ya me pongo a pensar y pasa un rato y digo, ay, no, sí le estoy regando. Sí le estoy regando en esto, ¿no? ¿Por qué? Porque debemos también de ver y recibir la corrección de las personas de afuera, cómo me están viendo. Entonces, seamos mansos para recibir esa corrección. Fíjense, vamos a ver Proverbios capítulo 12, versículo 1. Y fíjense lo que dice aquí la palabra de Dios, dice, el que ama la instrucción, ama la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión es ignorante. Son duras las palabras, ¿no? ¿A quién le gusta que le digan ignorante? A nadie, ¿no? Aunque somos ignorantes en muchas cosas. Bueno, a veces tomamos esa palabra como ofensa. Pero aquí dice la palabra, dice, el que ama la instrucción, ama la sabiduría. Y más el que aborrece la reprensión es ignorante. Por eso debemos de ser sabios y entendidos en el Señor. Cuando alguien nos llame la atención, cuando alguien nos quiera disciplinar, conforme a lo que dice las escrituras, no conforme a caprichos de hombre, sino conforme a lo que dice las escrituras, debemos de aceptarla. Ahora fíjense lo que dice Proverbios capítulo 6, versículo 23. Proverbios 6, capítulo 23. Dice, versículo 23, perdón. Capítulo 6, versículo 23. Dice, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida las reprensiones que te instruyen. Ya ven por qué también es muy importante la reprensión, la exhortación, la disciplina.
porque nos instruyen, hermanos, nos guían también, nos enseñan a ir por el camino recto. Por eso es que nosotros debemos de ser maduros, sabios, entendidos en recibir la exhortación y no enojarnos. A lo mejor sí en el momento no nos va a gustar, porque a nadie nos gusta que nos llamen la atención, pero medítenlo, reflexionenlo. El día que nos digan una llamada de atención, nos den una reprensión, a ver, vamos a ponernos a reflexionar. A ver, Señor, a ver qué estoy haciendo. No, pues sí, no, sí estoy mal. Nos va a guiar. La instrucción nos va a guiar. Por eso dice que es como dice, porque el mandamiento es lámpara. Nos va a guiar en esa oscuridad. Si estamos en la oscuridad, viene la lámpara, nos alumbra y nos va a enseñar el camino de la instrucción. Y dice, la enseñanza es luz y camino de vida. Fíjense, camino de vida, las reprensiones que te instruyen. Imagínate que tú estás en un pecado vamos a decir, eres un ladrón o ladrona. Y yo tengo conocimiento y tú lo sigues haciendo. ¿Qué pasaría que yo no te dijera nada? Irías caminando y seguirías por ese camino. ¿Y ese camino es de vida o es de muerte? Pues es de muerte. Entonces, si ni siquiera yo interviniera para darte una exhortación, es como si, me vale. Él quiere irse por ese camino, pues que se va por ese camino. Al final al rato le va a doler. Él es el que va a sufrir las consecuencias. Pero no, como hermanos también tenemos la obligación de ver si nuestro hermano está en un mal camino, llamarle la atención. Que la misma palabra dice que si tú no vas y reprendes a tu hermano que está en un camino de muerte, puede que demande el Señor su sangre de tus manos. Y lo habla acerca de la atalaya. Que des aviso, que des toque. Cuando alguien ves que viene la guerra, viene esa destrucción y tú no avisas y tú no previenes a esa persona, esa sangre puede ser reclamada de tus manos. Entonces es preferible, aunque a veces nos digan, ay, ese hermano se la pasa juzgando, ¿no? Y no es que nos la pasemos juzgando para condenar, sino es un juzgar para ser restaurados e ir por el camino de la vida. Y normalmente lo tomamos, es que me están juzgando, es que ya me están condenando. No, la verdad es que no. Y créanme, hermanos, no es fácil exhortar, reprender, llamarle la atención a alguien. No es fácil, pero lo tenemos que hacer. Se escucha fácil, pero les soy honesto, no es fácil. Cuando yo he tenido que hacer eso con algunos hermanos, hijos, la verdad es complicado. Es complicado, es difícil, porque cada quien reacciona, hermanos, de diferente manera y de muchas maneras. Entonces, uno tiene que también estar al pendiente y ser sabio y prudente también, porque les digo, hay cada persona que reacciona de diferentes maneras. Hay unos que reciben bien la instrucción, pero les vale gorro. Y hay otros que la escuchan y ¡bum!, se encienden. Y casi te mientan hasta la mamá. Entonces, no es fácil, hermanos. Por eso también cuando alguien se acerque a exhortarte, a corregir en el amor de Cristo conforme a las Escrituras, no porque uno sea perfecto, sino porque el Señor nos está mostrando cierta situación que está pasando, tengan un corazón manso, un espíritu manso, hermanos, para recibir la exhortación. Todos tengamos eso, hasta el pastor, todos, ancianos, diáconos, ministros de alabanza, lo que sea, hermanos. Todos tenemos que tener ese espíritu manso. Porque de esa manera vamos a tener un orden dentro de la congregación.
Y ese orden va a ser grato y agradable delante de los ojos del Señor. Porque si no, imagínense una iglesia desordenada, una iglesia que tolera todo pecado y que tolera ciertas situaciones, pero tremendas, tremendas. Yo no digo que en la iglesia no los va a ver, sí va a haber, obviamente va a haber personas que han caído en pecado, pero que se les restaure en el amor de Cristo con disciplina, con orden, con exhortación. Pero hay iglesias que, les soy honesto, no lo están haciendo. Y aquí no podemos ser la excepción. Tenemos que llevar una disciplina en la iglesia, un orden, un orden. Y por eso es que es importante este tema, para que el día que alguno de ustedes o incluso yo recibamos una exhortación, una llamada de atención de alguien, de los ancianos, del pastor, del hermano, de la hermana, que sea sustentado bíblicamente, hay que tomarla con mansedumbre, con amor, porque nos están queriendo ayudar por amor a estar en el camino de la vida. A mí me han llamado la atención, hermanos. Hay hermanos ancianos que me han llamado a mí la atención cuando yo les he regado en algo. Y sí, no gusta al principio. A veces se queda uno así como que, y dije, sí, no, sí, ya la regué. Sí, es cierto. Y he tenido que pedir disculpas y perdón, claro, claro, porque todos nos equivocamos. Pero es importante recibir la corrección. Es importante recibir la exhortación con amor. Porque eso nos va a dar un orden hermoso y maravilloso delante de Dios. Y que no haya pecado en la congregación. Por eso dice el Señor que Él va a venir por una iglesia sin mancha, sin arruga, vestida de lino fino, limpio y resplandeciente. Entonces nosotros debemos de caminar hacia esa novia vestida de blanco, puro, limpio, fino, sin mancha, sin arruga. Tenemos que ir hacia ese camino. Entonces, cuando nos toque ser disciplinados, cuando nos toque recibir la exhortación, no nos enojemos. Al contrario, creo que deberíamos de dar gracias a Dios porque nos están corrigiendo con amor, con amor. Entonces, seamos esos hermanos en Cristo llenos de amor, también para restaurar a los hermanos que lleguen a caer, no para condenarlos, para restaurarlos. Si ellos ya no quieren hacer algo para ser restaurados, bueno, será tiempo de que no estén en la congregación y pues ellos mismos en algún momento tendrán que regresar a Cristo. ¿De qué manera? Solo Dios lo sabe. Pero mientras estén nuestras posibilidades, ayudar al hermano o a la hermana que cayó y restaurarlo, hagámoslo con amor. Hagámoslo con amor para que seamos, como dice esa palabra, igual en Corintios capítulo 13, ¿no? Que seamos llenos del amor de Cristo entre hermanos. Juzgar, sí, con justo juicio, como dice la Escritura, para restaurar, para restaurar, para restaurar a los hermanos. Entonces, vamos a darle gracias a Dios por esta palabra, hermanos. Y les digo, yo sé que a muchos no nos gusta ese tema, pero es muy importante, porque sí, a mayoría no nos gusta ser corregidos o ser disciplinados, o que nos llamen la atención en algo, porque la verdad muchas veces hay dentro de nosotros todavía orgullo, ¿no? No, pero es que no, es que el hermano, no, pero es que ¿por qué? Es cuando él no ve lo que está haciendo, o sea, a veces somos así. Entonces escuchemos y veamos lo que realmente nos dicen cuando nos están llamando la atención, meditemos y veamos si están correctos conforme a la Escritura, y si están correctos conforme a la Escritura, nosotros podamos corregir esa situación siempre en nuestras vidas para ir por el camino de la vida. Padre, en esta hora te damos las gracias, Señor, por esta palabra. Sabemos que muchas veces a nosotros no nos gusta ser corregidos, Señor, o que nos llamen la atención.
Porque a veces pensamos como si fuéramos perfectos, Señor, pero realmente debemos reconocer que no lo somos, que muchas veces fallamos, nos equivocamos, tenemos malas actitudes, malos comportamientos, a veces nuestras formas de hablar. Hay muchas cosas, Señor, que venimos fallando, Señor, y que debemos de ser perfectos para ti, Señor. Y más aún, Señor, cuando estamos en pecado, Señor, delante de tus ojos, Señor, y que no lo dejamos, Señor. Si es necesario que recibamos, Señor, la exhortación, Señor, esa llamada de atención de algún hermano, del pastor, de alguna hermana, Señor, conforme en base a tus sagradas escrituras, Señor, que podamos, Señor, ser esa iglesia con un corazón manso, un espíritu manso y humilde, Señor, que pueda aceptar la corrección para ser sabios y entendidos y no ignorantes, Señor, y no que despreciemos nuestra alma, Señor, para que nuestra alma se pierda, Señor, en ese camino de muerte, Señor. Te pedimos, Padre, que nos ayude, Señor, porque realmente necesitamos, Señor, esa lámpara, esa luz, Señor, en nuestro camino, Señor, para no caer, Señor, y ser una congregación, Señor, desordenada, una congregación tolerante. No, Señor, tú pides paciencia, paciencia, más no tolerancia, Señor, al pecado. Que seamos pacientes cuando haya un caso, Señor, de algún hermano que haya caído, Señor, pero que podamos levantarlo en el amor de Cristo, Señor, y que sea restaurado, Señor. Si sabemos que Él no, Señor, quiere o ella no quiere ser restaurada, Señor, y sigue en su pecado, Señor, pues habremos que tomar la decisión de sacarlo, de sacarla, Señor, porque así lo dice tu palabra, Señor. Danos esa sabiduría, esa madurez espiritual que necesitamos, Señor, como hijos tuyos, Señor, dentro de una congregación, Señor, para que podamos avanzar conforme a lo que está escrito en tu palabra, Señor, y ser correctos y rectos, dignos, perfectos, lo más que se pueda delante de tu presencia, Padre. Te lo pedimos en el nombre precioso y maravilloso de Jesús. Amén y amén. Hermanos, ¿alguien tiene alguna duda? ¿Alguien tiene algún comentario?